Y llegamos al final, a la última parábola que el Señor le explica, que es la que vamos a leer ahora, con respecto a los dos deudores. Y vamos a leer desde el versículo 22 de Mateo, capítulo 18. Perdón, del versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Amén. Entonces, hermanos, llegamos hasta este último ejemplo que el Señor quiere poner, y en este ejemplo el Señor Jesucristo nos ilustra la diferencia, hermano, tan grande que existe entre la misericordia y la compasión que tiene el Señor para con nosotros, por ejemplo, que la que nosotros tenemos para los demás. Pero aquí el tema principal es la gran misericordia y compasión que Dios tiene con nosotros. Nosotros a veces nos aburrimos fácilmente de alguien. En el colegio yo recuerdo que a mí me estaba molestando y ya como a la tercera no aguanté más y respondí esa molestia, ¿verdad? Tirándole una goma a un compañero porque me estaba molestando todo el rato. Hasta que me aburrió, yo agarré la goma y se la tiré y justo la achunté en la nariz. Así que después andaba todo sangrando. Después ya andaba súper preocupado por el pobre compañero. Pero quería ilustrar en qué sentido, que nuestra paciencia tiene límite. Si alguien nos viene a ofender una y otra vez, uno lo aguanta. Pero si ya se pasa de la raya, ¿verdad? Uno ya pone un límite. Y hay cosas que hay límites que hay que poner. Yo estoy diciendo que uno tiene que dejarse atropellar, ni mucho menos, ¿ya? Lo que yo quiero explicar en esta mañana es la gran misericordia y compasión que Dios tiene con respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, todos los días estamos ofendiendo al Señor. ¿Sí o no? ¿Cierto? Todos los días le ofendemos. Todos los días pecamos. Nosotros le decimos al Señor: Señor, yo perdóname, no lo vuelvo a hacer más, y lo volvemos a hacer. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Se aburre de nosotros? Ayer viniste con el mismo cuento. ¿No es cierto? Nunca te arrepientes de verdad. No, el Señor tiene misericordia de nosotros siempre. Y eso es lo que este pasaje quiere mostrar. Quiere mostrar la diferencia entre la misericordia del Señor versus cómo nosotros a veces ponemos límites. De hecho, el apóstol Pedro le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y sabe que en ese tiempo los judíos tenían un dicho que había que perdonar hasta 3 veces a alguien. O sea, si alguien me ofendía, yo lo podía perdonar hasta 3 veces, y la cuarta vez no lo podía perdonar, porque la Biblia
En el Antiguo Testamento ellos se tomaron de un pasaje de Oseas que, no sé si han escuchado, que perdona la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Entonces, como Dios perdonaba hasta la cuarta generación, los judíos decían, nosotros no podemos ser igual a Dios, así que vamos a perdonar hasta 3 veces nomás. Y el apóstol Pedro como que tiró el tejo más pasado. El apóstol Pedro dijo hasta 7 veces, sabiendo y teniendo claro que los judíos lo hacían hasta 3 veces. Pero en el fondo lo que quiero decir es que el apóstol Pedro incluso quiso ser generoso con cuántas veces él iba a perdonar a su hermano. Y el Señor Jesucristo le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, indicando que el perdón debería ser ilimitado. Ahora, perdonar no significa que no vayan a haber consecuencias. Hay consecuencias cuando nosotros cometemos pecados, cometemos faltas en contra del Señor. Por ejemplo, si hay una mujer, ¿verdad?, que es agredida por su marido o un marido que es agredido por su esposa, y hay riesgo de muerte, riesgo de vida, el Señor nos manda a perdonar, ¿verdad? Pero en ese caso no significa que van a seguir juntos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de vida en el cual el hombre o la mujer tienen que tomar la decisión de separarse para evitar un daño mayor, pero sí con un corazón limpio de haber perdonado, ¿no es cierto?, al agresor. Pero hoy día vamos a ver el tema de la misericordia del Señor, de cómo el Señor tiene compasión de nosotros. Y como dije, acá el apóstol Pedro había tirado un poco más largo el tejo, pero el Señor dice, no, dice, sino hasta 70 veces 7. Y con esto quiere decir el Señor, ¿verdad?, que Dios es muy compasivo. Es por eso que dice en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante o es comparado a esta parábola en la cual el Señor representa a nuestro Padre Celestial. Y lo representa de una forma misericordiosa, porque así es el reino de los cielos. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Es más, dice la Biblia, ¿no es cierto?, que el Señor no retarda su promesa, hablando de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo el otro día hablaba con una persona y me decía, ¿por qué Dios permite tanta cosa? Y la verdad es que yo le decía que si Dios dijera o hiciera caer su justicia sobre la tierra, no quedaríamos ninguno de nosotros vivos. Ninguno de nosotros quedaría en pie. Por lo tanto, es mucho mejor estar en la misericordia de Dios que exigirle al Señor que haga justicia, porque esa justicia, si se hace conmigo, también voy a estar perdido si es que no estoy cubierto por la sangre de mi Señor Jesucristo. Y el reino de los cielos es semejante a este ejemplo que el Señor puso de un Señor misericordioso que esta persona le debía mucho, y no voy a recurrir a los ejemplos de siempre, voy a poner otro ejemplo más sencillo. Imagínense un bolsillo lleno de plata. Imagínense mi bolsillo lleno de plata. Esto es lo que le debía el consiervo al siervo. Un bolsillo lleno de plata. Y el siervo a su señor le debía 80.000 bolsillos. Entonces, hermanos, nosotros podemos dimensionar cuánta es la deuda que nosotros tenemos ante el Señor. La deuda que cada persona en este mundo tiene ante el Señor es impagable. Imagínense que dice que entre ellos, el que le debía a su otro siervo era un solo bolsillito de plata. Era algo abordable, algo pagable. Y nosotros a veces, aún así, abrigamos rencor y amargura en el corazón. Sin embargo, lo que le debía el siervo a su señor eran 80.000 bolsillos llenos de plata. Eso significa que era algo totalmente inalcanzable de esta persona poder pagarle a su señor. Y
yo quiero mostrar esta diferencia que tiene la misericordia y compasión del Señor con respecto a que nosotros tenemos. La primera diferencia es que vimos que nosotros no somos como el Señor en cuanto a su longanimidad, a su extensión a su paciencia. El Señor es muy longánime. No sé si han escuchado ese pasaje. Lo vamos a leer en el libro de Romanos, ¿está? Que el Señor, ¿no es cierto?, dice que Él es longánime. Significa que es una paciencia larga. El Señor tiene una paciencia larga para nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino de que todos procedamos al arrepentimiento. Pero vamos a ver las diferencias que tiene el perdón de Dios con respecto a lo que nosotros hacemos. La primera diferencia que tiene es que, en primer lugar, Dios no tiene por qué dar el perdón. No tiene un deber de perdonar, porque es el Señor. Segundo, el rey o el señor tiene el derecho de exigir el pago de esa deuda. Tercero, el siervo tiene una deuda impagable con el señor. Cuarto, es justo que el siervo se haga responsable de su deuda. Y quinto, a pesar de que el siervo ruegue al Señor para que lo perdonen, depende del Señor perdonar o no perdonar, porque el Señor tiene que asumir esa pérdida. Si yo le presto 100.000 pesos a Josué y Josué no me los puede pagar y me dice perdóname, si yo lo perdono, ¿verdad? Yo tengo que asumir que perdí esa plata, ¿cierto? Es lo que podemos ver acá. A pesar de que el siervo ruegue, depende del Señor conceder el perdón a ese siervo. Porque él tiene que asumir esos 80.000 bolsillos llenos de plata y decir, los perdí. Y voy a perdonar a esta persona. Entonces, vamos a Romanos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Miren lo que dice la Biblia. En cuanto a la responsabilidad que nosotros tenemos en relación a la deuda, porque recordemos que este es un ejemplo, este ejemplo que nuestro amado Salvador pone acá, de un señor que le perdonó una gran deuda que era impagable, está mostrando a Dios y a nosotros que tenemos una gran deuda ante Él que no le podemos pagar. Y aún así, el Señor tiene misericordia. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 2, versículo 1, dice al 5, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es justo, el juicio de Dios es justo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La deuda, como dije, es inevitable. Uno es responsable de su deuda. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabe, amigo y hermano? Cuando el Señor mande al infierno a las personas, no va a estar cometiendo nada injusto, porque todas esas personas tenían una gran deuda con Dios, pero no quisieron que se pagara por medio de la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Cada persona que dolorosamente el Señor, en su paciencia que haya esperado y no hayan doblado sus rodillas al Señor, van a perecer y sufrir eternamente en una forma justa, porque el juicio de Dios va a ser justo. ¿Sabe por qué? Porque Él realmente sabe, porque ante el Señor nosotros no podemos mentir, ante el Señor no podemos ponerle las excusas que a veces nuestros hijos nos ponen. Nos tocamos a veces con
problemas en la casa en los cuales nadie es responsable de un plato roto, por ejemplo, nadie es responsable de algo que pasó en la casa. Y nos cuesta muchas veces averiguar quién fue. Cuando venga el juicio del Señor, no va a ser así. Cada uno vamos a ser responsables de nuestros actos y vamos a tener que rendir cuenta ante el Señor. Y cuando lleguemos a ese día, podemos llegar de dos formas. Con esa gran deuda a cuestas que no vamos a poder pagar, o libres de esa gran deuda, al habernos acogido a la misericordia de Dios. Entonces, el juicio de Dios, hermano, en aquel día va a ser justo con la humanidad. La humanidad entera tendrá que rendir cuentas al Señor, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La deuda, hermano, por el alma es impagable para el ser humano. No hay nadie que pueda pagar por su alma. La Biblia dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? La Biblia nos muestra acá, hermanos, que nosotros no podemos pagar la salvación de nuestra alma. De ninguna forma podemos saldar esa deuda impagable. Es impagable que un hombre se pueda salvar. Y yo sé que estoy poniendo las cosas un poco difíciles. Estamos poniendo las cosas un poco cuestas arriba porque nadie puede pagar esa deuda que tiene con Dios. Entonces la pregunta obvia es porque entonces todos nos vamos al infierno, ¿no es cierto? Vamos a responder eso un poco más adelante. Dios tomó la iniciativa para perdonar al hombre, así como el Señor tomó la iniciativa y le dijo a este siervo que le rogaba, perdóname, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, ¿qué hizo? Le perdonó la deuda. Porque, ¿qué pudo haber dicho el Señor? Bien, págamela. Ya, te doy todo el tiempo. Porque, ¿qué le decía este siervo? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces, yo podría haberle dicho, poniéndome en el lugar del Señor, bien, voy a tener paciencia contigo y te voy a dar un plazo de 100 años para que me pagues. ¿Eso le dijo el Señor? No, miren lo que le dijo. Miren lo que estaba pidiendo él. Porque él seguía, ¿no es cierto?, pensando que podía pagar esa deuda. Hay mucha gente que sigue pensando que puede pagar la deuda a Dios, que puede ganarse el cielo, que puede hacer algo para estar en la presencia de Dios. Pero su Señor, ¿qué hizo? Le perdonó toda la deuda. ¿Y saben por qué hizo eso? Porque sabía que él no se la iba a poder pagar nunca. Porque imagínense un ejército de 80.000 hombres con unos bolsillos llenos de plata. Él tendría que haber trabajado 3, 4 vidas para haber podido pagar eso. Y es por eso que su Señor le perdonó la deuda. Porque sabía que no le iba a poder pagar. Dios también sabe que nadie, ningún ser humano puede salvarse a sí mismo y es por eso que Él dio un plan para que la deuda de cada uno de nosotros fuese saldada. Porque Dios, ¿se acuerdan que leí un punto de que el rey veía si perdonaba porque él tenía que asumir la deuda? El Señor, perdón. Él tenía que asumir la deuda. ¿Y saben cómo Dios asumió esa pérdida, esa deuda? Porque la justicia de Dios se saldó igual. La justicia de Dios no pasó por alto el pecado, sino que lo castigó. Y lo castigó en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, toda la deuda, amigos, ¿no es cierto?, y hermanos, que ustedes tienen, que yo tenía, fue imputada, fue cargada al Señor Jesucristo. Y ahí fue pagada la deuda. No es que Dios hizo borrón y cuenta nueva y nada más, sino que esa deuda tuvo un costo que tuvo que asumir Dios. Y Él mismo se encarnó en la persona de Cristo para morir por nosotros.
Isaías 53, versículo 3 al 5 dice lo siguiente. Hermano Héctor, ¿está ahí? ¿Sí puede leer? Amén. Leo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gracias, mi hermano. Se da cuenta que la deuda que toda persona tiene fue imputada y fue cargada a Cristo. Dice que más él herido fue por nuestras rebeliones, molido, dice, por nuestros pecados. Cristo fue molido por sus pecados, por mis pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, para que nosotros tuviéramos paz con Dios, ese castigo lo cargó Él, dice, fue sobre Él. Y por su llaga, por su sacrificio, por su sufrimiento en la cruz, fuimos nosotros curados. Mire qué bendición. Toda esa deuda que nosotros teníamos ante Dios y que no podíamos pagar de ninguna forma, Cristo se ofreció. Él vino y dijo, yo voy a cargar con esa deuda, yo voy a cargar con esos pecados, yo voy a pagar lo que la justicia de Dios demanda para el castigo del pecado. Y él dijo, yo voy a ser molido por Paola, yo voy a ser molido por Mauricio, yo voy a ser molido por Claudio, yo voy a ser molido. El castigo para que ellos tengan paz con Dios lo voy a llevar yo. Jesús sufrió el desprecio del Señor por causa de cada uno de nosotros. Sufrió el abandono de Dios. Él clamó en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo eso, hermanos, lo pagó el Señor para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, para que nosotros pudiéramos tener una relación personal con el Señor por medio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, toda esa deuda impagable que teníamos con Dios, Cristo la llevó. Y esto es lo más maravilloso, el Señor extiende su llamado a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le dice a cada persona que tiene esa deuda inmensa, que cada una de las personas que ha pisado este mundo, no hay nadie que pueda escaparse de esa regla, porque la Biblia dice, como leímos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, cada persona tiene esa deuda con Dios y necesita ese auxilio, necesita rogar la misericordia del Señor para que el Señor le perdone toda esa deuda. Y ese rogar se hace por medio del Señor Jesucristo, aceptándole a Él, aceptando ese sacrificio que Él hizo por usted, que Él derramó su sangre, que Él fue molido por sus propios pecados, por sus culpas, por sus faltas, por sus ofensas en contra de Dios, por sus mentiras, sus adulterios, todo. Cada pecado que nosotros cargamos, Cristo sufrió el castigo para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Y el llamado y la invitación es para que usted, si no conoce a Cristo en esta mañana, pueda abrir su corazón, darse cuenta de lo misericordioso que es el Señor Jesucristo. Así como este Señor nos muestra acá esa gran misericordia que dijo, ya lo perdono, asumo la deuda. Dios dijo, asumo la deuda, yo voy a morir por cada uno. Voy a entregar mi vida y derramar mi sangre para que las personas puedan tener la oportunidad de la regeneración, de la vida eterna. Así que le hago un llamado a que, si no ha dado un paso de fe, pueda orar al Señor y pedirle al Señor que le perdone, que le reciba, confiando en ese sacrificio.
confiando en que Cristo cargó sus pecados, en que Él hizo todo para que usted pudiera ser salvo. Así que le hago esa invitación y, mis amados hermanos, también la Biblia acá nos muestra que nuestra relación con nuestros hermanos debe también ser compasiva, debe también ser misericordiosa. Yo sé que nosotros no tenemos mucha paciencia, pero el Señor la tuvo con nosotros. Así que la invitación también es a perdonar, a limpiar nuestro corazón. Yo sé que, como dije, hay consecuencias de todo. Yo no puedo perdonar y a lo mejor no se puede restablecer una situación, una relación, etcétera. Pero sí que usted pueda tener su corazón limpio, perdonando, porque Cristo le perdonó a usted una deuda inmensa, una deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar. Y agradecemos al Señor por eso, y nos gozamos en el Señor, porque hoy día no tenemos esa mochila pesada, esa mochila, esa carga del pecado en nuestras espaldas. Agradecemos al Señor porque podemos arrodillarnos cada día para pedirle perdón y el Señor nos va a recibir. El Señor no nos va a echar, no nos va a empujar afuera, a decir, no, tú viniste ayer, hoy día no. Cada vez que nosotros nos arrodillamos para clamar por la misericordia de Dios, por medio de nuestro amado Salvador, el Señor está escuchando y está prestando oído. Así que alabamos al Señor por esa gran bondad, hermanos, y esa gran libertad que tenemos en Cristo, de poder esa deuda ser saldada 100%. Amén.